Hermanos, en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todos los llamados, escogidos, predestinados para esta bendita gloria y esta bendita herencia inmerecida, que por misericordia y por la muerte y resurrección de Cristo Jesús hoy tenemos acceso, que la bendita gracia y la paz de nuestro Señor Dios y de nuestro Señor Jesucristo sean con ustedes, bendito pueblo de Dios. Prosigamos, bendito pueblo de Dios, con las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y empecemos la enseñanza número 15. Ayer terminamos la parábola del hijo pródigo. Vamos a proseguir. Recuerde lo que yo le he dicho, que parábolas que ya vimos en San Mateo, que en el libro de San Lucas, de Marcos, no aparecen, pero repetidas, no las estamos ya viendo porque ya las vimos en el Evangelio de San Mateo. Solamente estamos viendo las que no vimos en el Evangelio de San Mateo. Y una de las que no vienen en el Evangelio de San Mateo es en San Lucas 16. Para continuar, bendito pueblo de Dios, me pongo a sus pies, he hecho oración por usted para que tengamos entendimiento y podamos ser sustentados con este bendito pan, siendo hacedores de la palabra. Dice en el 16:1, vamos a empezar la parábola del mayordomo infiel, ya profetizando nuestro Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo, siempre con comparativas, el reino de Dios, el camino, el cristianismo, cómo iba a ser precisamente todos los que nos fuéramos a convertir y qué iba a pasar. Dijo también a sus discípulos, 16:1, y siempre Cristo Jesús enseñaba a sus discípulos. Y recuerde, la palabra discípulo, bendito hermano y bendita hermana, es aprendiz o alumno. Y que estos tenían el privilegio de escuchar las enseñanzas de Jesucristo porque pagaron el precio que Cristo Jesús vino a establecer para poder escuchar su voz. Él dijo muy claramente que el que no tomara su cruz y lo siguiera todos los días no podía ser su discípulo. Es por eso que todos estos varones que dejaron redes, dejaron padre, dejaron casas, dejaron toda la vida que tenían, mesas de impuestos, profesiones como Lucas, y siguieron a Cristo, eran dignos de que el Rey de Reyes, el Señor de Señores les enseñara. Por eso se enfocaba siempre a sus discípulos. Y les dijo a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Mira, el hombre rico como una comparativa es Dios, Cristo Jesús, Dios y Cristo Jesús. Un mayordomo trabaja siempre en la casa de un rico. La casa o el templo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo, no de manos humanas, sino con su sangre, hoy es la casa de Dios y es el altar en donde le ofrecemos sangre, en donde le ofrecemos sacrificios, en donde le ofrecemos ofrendas de vida. Esa es la casa de Dios. Así que el mayordomo, y aquí se va a referir a todos los que algún día alcanzaron por la misericordia de Dios la meta, porque bíblicamente la meta que debemos de alcanzar todo discípulo es el ministerio, es la herencia del campo, es la bendición de poder ser un obrero, de poder estar a cargo de los negocios del Padre. Y bueno, y esta es una parábola, una comparativa, porque hoy hay muchos mayordomos y es una profecía de Cristo Jesús, que fue acusado. Dios sabe lo que hace, lo que hacemos cada uno, el pacto que tenemos cada uno y si lo estamos guardando. Fue acusado como despilfarrador o dispensador de sus bienes. ¿Y cuáles son sus bienes? Bueno, mire, hay un versículo bíblico para que podamos entender esta parábola, en donde Dios dijo por medio de Pablo, y con lágrimas lo digo,
Por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos que son enemigos. Entonces, no hablar de la muerte, no hablar del verdadero pacto, no hablar del evangelio conforme nos lo trajo Cristo y estar engañando a la gente, estoy disipando los bienes que puede adquirir una ovejita, que se le predique cuál es el requisito para poder recibir toda la herencia que es la llenura del Espíritu Santo, es la alegría, es el gozo, es la espiritualidad, es la fiesta en la que estamos, es el banquete, el pan, la luz, etc. Entonces, yo me dedico a ser un ángel de luz disfrazado como miembro de Satanás por el pecado, por el egocentrismo, porque este fruto viene únicamente cuando uno no está en la cruz, cuando uno es hipócrita, cuando uno defrauda la fidelidad de nuestro Señor, cuando uno empieza a descuidar por el egocentrismo, por los deseos de la carne, el ministerio, y entonces automáticamente viene el fruto de ser dispersador de los bienes de Cristo Jesús. Y hago vano la cruz de Cristo, y en la congregación donde Dios me permitió tener ovejitas, pues las ovejitas no van a estar con la herencia, no van a estar con las riquezas, porque no les estoy predicando conforme a la bendita palabra que es el pan de vida y que es Cristo Jesús y que es con la escritura de los requisitos que se requieren y de guardar el pacto para poder recibir todos estos bienes que Cristo Jesús nos trajo, que es la vida, que es la luz, que es el pan, que es el entendimiento de la palabra, que es ser hijo de Dios, es ser un ser espiritual, es ser un obrero, trabajar para el campo. Y bueno, este tipo de mayordomos que hoy hay muchos en las iglesias, porque no permiten entrar a las riquezas, como hay un versículo en donde dice, ni ustedes entran ni dejan entrar, les decía nuestro Señor Jesucristo a los falsos profetas, no entran ni ustedes dejan entrar. Y no permiten que el cristiano goce de las riquezas enseñándoles la verdad. Entonces, eso es lo que estamos estudiando en el versículo. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Ya dije que el hombre rico es Dios. Los mayordomos somos nosotros. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Espero que haya sido explícito con lo que Dios pone en mi corazón. Entonces le llamó y le dijo, es una parábola, ¿eh? Entonces no quiere decir que a los falsos les llame Cristo Jesús, pero fíjese bien, le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Y mire, hoy no los llama Cristo, no los llama Dios. Muchas ocasiones antes de que Dios les quite la mayordomía que les había dado o el título que les había dado, fueron exhortados por algún representante, por algún hermano que verdaderamente los amaba, pero ni así se arrepintieron. Entonces, ellos siguen diciéndose apóstoles, ellos siguen diciéndose pastores, doctores de la ley. Muchos que llegaron a tener la estatura del varón perfecto, pero que cambiaron la gloria de Dios por el engaño de Satanás. Entonces, la palabra de Dios dice que en Hebreos 10, por ejemplo, que los que una vez recayeron, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, hablando de los que alcanzaron un crecimiento espiritual, en Hebreos capítulo 6, si gusta lo puede leer, viene del versículo 3 en adelante, que los que una vez fueron iluminados, esto quiere decir los que alguna vez recibieron el segundo bautizo por imposición de manos y Dios y Cristo Jesús les dio un don, llámese cualquiera, de servidumbre, de servicio, y recayeron, es imposible que sean renovados, dice la palabra, ya no pueden ser renovados, pero cuando dice y recayeron, porque la palabra recaer es que yo llegue con un siervo, con un consiervo mío, que tenga un don, que tenga un ministerio, que sea mayordomo,
y que lo amoneste y que se arrepienta si no está practicando el pecado y que Dios lo pueda perdonar. Pero a mí Dios me ha permitido para ir con consiervos míos que han pecado y ya están endurecidos sus corazones, aman más las tinieblas, aman más la fama, aman más el poder, aman más la gloria del hombre. Y entonces Cristo Jesús les quita la mayordomía en el momento que el Espíritu Santo se aparta de ellos. Porque solamente yo puedo ser mayordomo con la presencia de Dios. Únicamente yo puedo hacer las obras y puedo amar con la presencia de Dios, porque Dios es amor. Sin la presencia de Dios, yo me quedo engañado por Satanás, pensando que estoy en el Edén, pensando que estoy en el campo de trabajo, pero cuando llegue Cristo Jesús, me voy a dar cuenta de la triste realidad, porque se me acabó el aceite. Entonces, fíjese bien, esta es una parábola, recuerde, es una comparativa. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo, ya no podrás ser. Esto es muy importante porque no está hablando del juicio final, está hablando aquí, mientras estemos aquí en el planeta Tierra. Entonces el mayordomo dijo, que claro que no se dicen esto, pero astutamente trabajan así, para sí, dijo para sí. ¿Qué haré? No sé, ya estoy acostumbrado a recibir diezmos, ofrendas, ¿qué voy a hacer yo? Si de aquí no vivo, ¿qué voy a hacer? Ay, no, yo no me voy a manchar las manos de albañil, ni tampoco, no. Aunque recuerde que muchos tienen negocios, pero es porque ya perdieron la mayordomía. Dice, ¿qué haré? Porque mi amo, Cristo Jesús, mi amo. Recuerde que la palabra Señor se llama amo. Me quita la mayordomía, me quita. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé. Y aquí está la comparativa. Ya le dije, hermano y hermana, la mayoría de los impíos y de los cínicos tienen negocios el día de hoy, pero por los diezmos, por todas las ofrendas. Y más viven de eso que de sus negocios. Más les deja y les reditúa y ven como un negocio monetario el título, el diploma que tienen y el nombre que tienen antes que cualquier negocio. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué hay tantas peleas y tanto odio entre los cristianos? Porque lo sigue la gente y le sigue más a gente, porque ellos ya ven esto como un negocio, como los políticos de los partidos contrarios, que ven el llegar al poder, el volverse millonarios y el volverse ricos y que la gente vote por ellos. De igual manera es en el cristianismo. Se ha vuelto lamentablemente corruptible, se ha vuelto lamentablemente una política dentro que no es la ley de Dios, porque todos buscan ese hueso, todos buscan ser reconocidos, pero no con el interés de salvar ovejas, sino por el interés monetario. Y aquí lo vamos a aprender en esta parábola. ¿Qué haré? Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré? ¿Verdad? Dice, ya sé lo que haré para que cuando me quite de la mayordomía me reciban en sus casas los cristianos. Ya sé lo que voy a hacer para que me aplaudan, para que, bueno, el Señor me echa, pero ahora astutamente voy a ganarme a las ovejitas, voy a ganarme a los discípulos, astutamente. Y recuerde que Satanás es el astuto, ¿eh? Nadie es inteligente, ningún ser humano es inteligente. Todo este fruto viene cuando se sale el espíritu y Dios lo entrega al enemigo, porque ya está escrito y porque son parábolas. Y mire lo que dice. Y llamando a cada uno de sus deudores, de su amo. Fíjese bien, pongamos atención. Llamando a cada uno de los deudores de su amo. Ahora, nosotros somos deudores no a la carne. Lo dice en Romanos 8, si ha leído la Biblia. Nosotros no somos deudores a la carne y no somos deudores al mundo para militar otra vez y regresar. Nosotros somos deudores y tenemos un pacto con Dios y con Cristo Jesús. Y tenemos una deuda. ¿Cuál es mi deuda que yo tengo con Cristo Jesús? Darle todo mi vino, o sea, toda mi vida.
llenarme de aceite, porque el llenarme de aceite es con la santidad. Debo de dar por gracia lo que recibí por gracia. Ya vimos las bienaventuranzas, que fue una base precisamente para poder entender todas estas benditas parábolas. Vimos en las bienaventuranzas qué es lo que se requiere, cuáles son los requisitos del Padre y de Cristo Jesús para poder llegar a ser un ministro, para poder llegar a ser pacificadores, para poder llegar a ser reconciliadores, para poder llegar a ser luz. Ya lo vimos. ¿Y cuál es el fruto que vamos a tener de ser vituperados, etcétera? Ya lo vimos eso. Entonces, fíjese bien, aquí pecó y dice, ¿qué haré para ganarme a las ovejitas y a los que son deudores al Señor? Entonces está hablando de discípulos que se bautizaron y recibieron un pacto y que le debemos nuestra vida en el pacto, que le debemos nuestros miembros, le debemos nuestro tiempo, le debemos todo al Rey de Reyes. ¿Qué voy a hacer? Dice, fíjese bien. Llamó a cada uno y les dijo. A los deudores dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Ahora estamos hablando de discípulos que llegaron a conocer la verdad. Él dijo, 100 barriles de aceite. 100, que es una comparativa. 100 barriles de aceite. Le debo al Señor, que debo de ir a predicar, que debo de ir a sentarme, que debo de ir con vasitos de barro a llenarlos de aceite. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el ministerio de los sacerdotes en el lugar santo? Que era mantener los candelabros con aceite, que no se apagaran. ¿Se acuerda usted que si ha venido escuchando las enseñanzas que ya expliqué, lo que es el candelabro y lo que es la base del medio y lo que son las U's que estaban así pegadas a la base del medio y 3 de un lado y 3 del otro, que es el número 6, que era el ser humano, era Cristo que nos da la luz, pegados a Él, y que el sacerdote tenía que mantener con aceite las lámparas y que no se apagaran. Entonces el aceite representa, recuerde, la luz y representa de cierta manera que terminando el discipulado, yo estoy lleno de aceite. Entonces, mi deuda con Cristo Jesús es dar por gracia lo que recibí por gracia. Mi deuda es ir a darle barriles de aceite. Y ves de lo que hice. Esa es mi deuda. Y le dijo el mayordomo astuto, toma tu cuenta. Siéntate pronto y escribe 50. Uy, ¿de veras? ¿No hay tanto problema? O sea, puedo trabajar la mitad del tiempo en el mundo, porque para dar 100 barriles necesito consagrar mi vida, pastor, mayordomo, necesito mi cruz. Pero si usted me dice que 50, oye, pues nada más puedo venir los miércoles, puedo venir los viernes y los domingos a la obra, a todo dar. ¿Seguro, pastor? Sí, seguro. Ay, qué rico me rasca. No, pues me quito un gran peso, ¿verdad? Bueno, para mí no es un peso la obra de Dios. Para mí no es un peso la herencia que me trajo Cristo Jesús. Para mí es libertad, para mí es gozo. Pero muchos les gusta que les rasquen el oído. Entonces, cuando Dios le quita la mayordomía a alguien por disipador de sus bienes, estos trabajan astutamente para engañar y para encontrar gracia delante de las ovejitas y que les aplaudan, para quitarles la carga, para quitarles el pacto verdadero que nos trajo Dios por medio de Jesucristo, y empiezan a torcer las escrituras y a engañar a la gente. Y a enseñar con la mitad de la palabra, sí, y la otra mitad falso. Bueno, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes a Cristo? ¿Cuánto le debes a Dios? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Ahora fíjese bien, 100 medidas de trigo. Ya le dije lo que es el aceite. Ahora el trigo, igual. Recuerda, por ejemplo, una parábola, un ejemplo también de cuando Cristo Jesús tenía
a 5,000 personas en el monte y tenían 3 días sin comer, y que Cristo Jesús les dijo a unos de sus discípulos o a 2 de sus discípulos, denles ustedes de comer, y que le dijeron, Señor, 100 denarios no alcanza para tanta gente, ¿cómo dices, dales de comer? Y que Jesús los estaba probando ya para dejar escrito en la Biblia una profecía, también con ejemplos terrenales de lo que significaba esto. Entonces habían 12 cestas que bíblicamente, o como una comparativa, eran los 12 discípulos, y Cristo Jesús, después de que tomó el pan y unos pececillos, hizo oración y se llenaron las cestas. Ahora, la gente quedó satisfecha y las cestas seguían llenas y todavía hubo sobra. Pero hoy en las congregaciones, Dios me manda que yo debo de tener trigo en abundancia, que debo de enseñar, que no debo de tener ninguna duda, que debo de enseñar todos los días. Ese es el trigo, ese es el pan. Está hablando como una comparativa de la palabra de Dios. Bendito hermano. Y como yo ya le he dicho, Dios le ha dicho en enseñanzas anteriores, que un verdadero representante debe de tener y sacar en su corazón tesoros antiguos y tesoros nuevos, y que debe de dar su vida 5, 6, 8 horas diarias, 9 horas diarias, según el hambre, según lo que pidan las ovejitas, todos los días, darles de comer. Pero cuando el mayordomo, que ya no es mayordomo y que Dios le quitó el título, el diploma, porque el título y el diploma es la presencia de Dios, eso es. Cuando entonces Él le dijo a este que sabía, Él le dijo, toma tu cuenta, escribe, porque ahora las enseñanzas son, escribe que vas a dar 80, no 100, ahora vas a dar 80. Ay, pues, padre, me quedó tiempo para irme un ratito a poner una taquería, a poner un negocio, ya me quitó. Y así los mayordomos astutos lo hacen también para seguir recibiendo, encontrar gracia con el hombre y no con Dios. Y también para no perder los diezmos, para no perder las ofrendas y encontrar gracia delante de los hombres. Por eso es que estos mayordomos, que ya no son del Señor y son astutos, porque ahorita va a ver qué astucia de Satanás, que hasta Cristo Jesús en esta parábola se admira de la astucia, de la agilidad para engañar, y así empiezan a torcer las escrituras para ya no enseñar el camino y el compromiso y el pacto de la deuda que tenemos con Dios y con Cristo Jesús, todos los seres humanos que fuimos llamados y perdonados. Bien, dice, y alabó el amo, fíjese bien, Cristo Jesús, o sea Dios, y alabó el amo al mayordomo malo. Ajá, esto es una parábola, no es que Cristo Jesús lo alabe, por haber hecho sagazmente. Ahora, quiero decirle, bendito hermano, en esta parábola, no es el mayordomo. No. Hay 2 seres sabios que han traído la sabiduría al ser humano. Uno se llama Dios, Cristo, y el otro se llama Satanás. Hay 2 sabidurías. Y la sabiduría que trajo Satanás, imagínense nada más si no es engañosa. La mayoría del mundo, desde que se empezaron a multiplicar los seres humanos en el planeta Tierra, hasta la fecha, han seguido ciegamente la sabiduría de Satanás, pensando que esos caminos son derechos y que al final está la muerte. Pensando eso. Entonces, la sabiduría de Satanás es impresionante cuando uno viene a la inteligencia y es despertado y se da cuenta del engaño y se da cuenta de las palabras que utiliza Satanás para engañar. No, fíjese bien, no como a mí me dijeron algún día, ¿verdad? Este engaña porque la gente que tiene son albañiles, es gente que habla dialecto, es gente que no tiene escuela. No, hermano, es al revés. Satanás engaña a arquitectos, a licenciados, a doctores, a arqueólogos, a todo tipo de filósofos, a presidentes.
engaña a administradores, engaña a ricos, a gente media, a pobres, a filósofos, a todo mundo engaña. Por eso Cristo Jesús dijo, yo no he venido por sabios mundanos, ni por ricos mundanos. Así no lo dice, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Cristo? Padre, te alabo, porque estas cosas las escondiste a los sabios y a los ricos. Los escondiste. Y no es que se las haya escondido, es que una persona que tiene toda la sabiduría del mundo, es muy difícil que cambie esa sabiduría por la de Cristo y por la de Dios. Entonces, fíjese bien, cuando dice hace sagazmente, es ya un fruto de Satanás que se mete para engañar a los discípulos. Ahora, en estas parábolas yo le pregunto, si va poniendo atención, ¿está escrito por Cristo que sí van a engañar a muchos discípulos? ¿Que sí pueden engañar estos mayordomos a mucha gente? Aquí está la parábola. Yo no dudo de Cristo. De hecho, yo cuando no veía, creí. Ahora puedo ver y le doy gloria a Dios. No por ver tantos cristianos muertos y sagazmente engañados por mayordomos falsos. No, sino me gloreo porque sus profecías son veraces. Porque sus profecías se cumplen. Porque la palabra no es una palabra de engaño ni de mentira. Es veraz. Y yo espero que usted crea. Porque son parábolas que Dios nos pone a su pueblo, a los que somos llamados. Ahora, fíjese bien, por haber hecho sagazmente, dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ponga mucha atención, bendito hermano y bendita hermana. Yo cuando Dios me permitió hacer la primera enseñanza de quitando el velo al pueblo de Dios, yo le dije que faltaban muchísimos versículos, muchísima información acerca de esto, pero a mí me pareció suficiente con 69 horas que se predicó quitando el velo de Dios para poder penetrar por qué la apostasía, por qué tanto falso maestro el día de hoy. Y en esta parábola, Cristo Jesús está profetizando cómo está el pueblo hoy y cómo estuvo desde aquel entonces, porque Cristo Jesús todavía no llega. Fíjese lo que dice aquí, porque los hijos de este siglo son más sagaces. En pocas palabras está diciendo, porque los hijos del diablo del mundo, porque yo ya no soy de este siglo, yo ya soy inmortal, que esté en el mundo, pero no soy del mundo, no milito en el mundo. Cuando Dios habla a los hijos de este siglo, habla de los hijos del diablo, de los deseos de la carne. Y dice, fíjese, son más sagaces, o sea, son con más labia, tienen más astucia para engañar, tienen más astucia y son más sagaces en el trato con sus semejantes. Ahora, ¿quién es su semejante? Porque yo le voy a decir una cosa, mi semejante es un ser espiritual, como dijo el salmista, Señor, compañero soy de los que te aman, compañero soy de los que cargan la cruz, compañero soy de los seres espirituales. No, yo soy semejante a ti, Señor, yo traigo a tu imagen. Ahora, hay dos tipos de cristianos, que tienen la semejanza y la imagen del diablo, y otros que tienen la imagen y la semejanza de Cristo y de Dios, como lo hizo desde un principio en el Edén, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando el hombre todavía no había pecado, tenía la imagen y la semejanza de Dios. La imagen y semejanza eran seres espirituales y eran seres que no pecaban. De igual manera, semejantes a ellos son todos los que los siguen. Y semejantes a ellos, ¿verdad? Entonces, engaña, son sagaces. Y la imagen de Satanás no es que traiga cuernos ni nada, hermano. La imagen del diablo es militar en el mundo. No tener misericordia, no ser luz, no estar en la cruz. Esa es la imagen del diablo. Engañar a la gente, ser homicida desde un principio. Como en San Juan 8:44, que les decía, cargaban la Biblia, estos iban a las sinagogas, se vestían de sacerdotes, decían somos sumos sacerdotes, y Cristo les decía, ustedes son sagaces, son hijos del diablo, porque no ha permanecido en la verdad y ustedes tampoco han permanecido en la verdad. Él ha sido homicida desde el principio y los deseos de vuestro Padre ustedes queréis hacer. Entonces,
Hoy sigue siendo lo mismo, bendito hermano, pero fíjese bien, son más sagaces, o sea, tienen más labia para engañar a 5,000 o 4,000 personas, son más sagaces ellos que los hijos de luz. Y por eso, el que convence es el Espíritu Santo, claro está, pero yo no soy sagaz ni el Espíritu Santo es sagaz. El Espíritu Santo convence mediante uno a la palabra, pero estos, así como Satanás engañó a Adán y Eva, y yo ya he engañado al 90, más del 90% de las iglesias que se autocreen cristianos y los tiene engañados con mayordomos de este tipo, porque también está profetizado en Timoteo, se amontonarán maestros que rascarán el oído según las concupiscencias de cada uno de ustedes. Y muchos seguirán sus disoluciones. También en Pedro lo dice, así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, habrá falsos profetas que introducirán herejías destructoras. Y aquí estamos viendo los mayordomos astutos. Ahora, este es el trabajo de Satanás, hermano y hermana. Y con la mucha o poca sabiduría que Dios me ha dado a través de estos años, créame que yo no me siento poderoso ni me siento capacitado para decir a mí no me va a engañar. Por eso yo no me separo de la palabra. Por eso yo no escucho a los cínicos y a los impíos. Por eso yo inclino el oído a los mandamientos y le pido a Dios, Señor, vivifícame con tu palabra. Señor, que quede mi palabra en mi corazón, porque a la verdad engaño hay mucho y muchos han muerto por la sagacidad y por el fruto del diablo mediante mayordomos astutos. Sí, esta es una parábola. Créale a Cristo, por favor. Créale, por favor, a Dios. Créale, por favor, a Cristo. Créale, por favor, a Dios. Bendito hermano. No me había puesto el micrófono, ojalá se escuche. Bueno. Dice en el versículo 9. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Ahora yo les digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Estos mayordomos ganan, son astutos y ganan ovejitas por las riquezas que trae Satanás, que no son justas. Esas riquezas son injustas. ¿Qué es? Dinero, negocios, trabajo. ¿Sí me dan riquezas? ¿Sí me dan dinero? Sí me dan dinero. Sí me dan riquezas. Recuerde que estamos hablando de dos reyes, bendito hermano y bendita hermana. Recuerde que Satanás le ofreció a Cristo Jesús todas las riquezas, pero ¿qué dijo? Solo adorarás a Dios porque tus riquezas, Satanás, son injustas. Tus riquezas y todo lo que tú ofreces es para separarme de la obra, es para separarme del compromiso, es para separarme de la deuda que tengo yo con Cristo y con Dios, de derramar mi sangre, de derramar mi vida y de hacer ovejitas. Entonces, tú me estás ofreciendo y así muchos ganan amigos porque Satanás tiene llenas sus casas por las riquezas injustas. Y vas a tener dinero, y va a crecer tu empresa, y van a crecer vas a crecer en tu negocio, y vas a crecer en tu despacho, y Dios te va a poner muchos clientes, y te va a poner, y así son las riquezas injustas. Bien, hay una coma, dice, para que cuanto éstas les falten, y yo le doy gracias a Dios, porque mire, hermano y hermana, a mí, estas riquezas me faltaron cuando un verdadero siervo de Dios y un mayordomo me dijo, ¿sabes qué? Le debes 100 barriles de aceite a Dios, le debes 100 barriles de trigo a Dios, le debes 100 barriles de vino a Dios, ¿sí? Y esas son las riquezas, entonces dejé las otras y me faltaron, como Pablo también dijo, fíjese bien, Pablo cuando se dio cuenta de esto, él dijo, ahora todo lo estimo como basura. Todo lo estimo como basura
y me faltan esas riquezas, ya no hago carpas, ya no tengo dinero, ya no soy aquel Pablo que se vestía con capas, que estaba en las sociedades de alta sociedad con los sumos, ya no, ya me faltaron esas riquezas, rehuí a esas riquezas por la bendita palabra de Dios, porque creí y salí de la mayordomía que me estaba engañando y me faltaron. Entonces fíjate bien, para que lo reciban en las moradas eternas. Y aquí está, porque nadie va a poder ir a una morada eterna, y una morada eterna es el cuerpo incorruptible, no de sangre ni de carne, que Dios nos va a dar. Porque una morada, yo tengo un espíritu, Lalo Garibay, su servidor, no es este. Esta es una casa que va a ser destruida. El Lalo Garibay que usted está escuchando no lo ve, es espiritual. Bueno, y lo ve si usted es espiritual, porque las palabras que hablo son espirituales y la imagen que traigo es espiritual, no la física. Si usted es un verdadero cristiano, puede usted ver a una persona que verdaderamente es espiritual. Entonces, bien, mi espíritu mientras esté en este planeta Tierra tiene una morada, tiene un tabernáculo, tiene una casa que Dios me ha prestado para probarme, para prepararme, y sabiendo yo por la bendita palabra de Dios que esta casa va a ser destruida algún día y que es la ley que Dios puso desde que entró el pecado, entonces Cristo Jesús dijo, me voy para preparar morada. Si no hubiera morada, yo les dijera, no me voy y no voy a prepararles morada. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre y estos son una casa espiritual, ya no de carne ni de hueso, una casa mucho más grande, una casa que es semejante a la de Cristo, que es un cuerpo angelical, para que pueda morar allá arriba. Pero ¿qué necesité hacer? Salir de las riquezas del mayordomo astuto. Ahora vas a pagar 50, ahora vas a pagar 80. ¿Y el demás tiempo, Señor? Adelante, te es lícito ir un poco al mundo también. Entonces, mire, aquí está esta comparativa que yo espero que vaya entendiendo. Dice en el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora, el que es fiel en lo muy poco, también lo será en lo mucho. Yo le ponía algunos ejemplos la vez pasada. ¿Se acuerda del ejemplo que le dije yo, por ejemplo, que soy multimillonario, pero no me doy a conocer a la gente? Y pongo un anuncio en el periódico. Contrato gente que tenga necesidad, que me cuide un puesto de dulces en la calle. Le voy a pagar, aquí en México, ¿verdad? 250 pesos diarios. No, pues hay mucha gente aquí en México y en muchas partes del país que andan buscando trabajo, que andan buscando algo seguro. Y vienen y se me forman 15 o 20, ¿verdad? Y yo contrato a los 20 sin decirles que tengo muchos puestos, pero esos puestos de dulce los pongo para probar, porque yo soy multimillonario. Nada más, si soy un empresario listo y astuto para que alguien se haga cargo de mis riquezas, empiezo primero a contratar y empiezo a probar a la gente. Ahora, pongo a esos 15, ¿verdad? En los puestos de dulces, y en los 15 puestos de dulces, adrede, yo dejo más dulces de los que pesó y le dije, mira, aquí hay 100 kilos de dulces, ¿eh? Con eso tú me tienes que dar cuentas de esos 100 kilos de dulces, hay tanto dinero en la caja como cambio, pero el que yo contraté se da cuenta que hay 120 kilos de dulces y que en la caja hay 2,000 pesos de sobra. Y así les pongo y los pruebo a cada uno. Y 14 de ellos me robaron, me engañaron. Pero uno de ellos llegó y me dijo, patrón, ¿sabe qué, señor? Aquí me encontré 20 kilos más de dulces y me encontré 2,000 pesos más en la caja. Tome, pasó la prueba. Luego, a esos 14 los dejo, no les digo nada. Y les sigo poniendo todavía trampas. Y siguen robando. Pero el otro fiel me sigue regresando cuantas veces lo probé. Llega un momento que después de un tiempo a esos 14 yo los despido, ¿verdad?
no me robaron nada porque soy multimillonario. Entonces a ese le voy a llamar y le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, acabo de comprar, aunque es mentira, acabo de comprar una gasolinera. Quiero que seas el gerente de ahí. Quiero que vigiles, quiero que me hagas cuentas, ok, sí. Va. Y ahí ya no va a haber 2,000 pesos ni 2 kilos de dulce de más. Ahí le voy a poner yo 100 litros más de gasolina, que si usted multiplica 22 por 100, pues es un dineral, ¿no? Y le voy a poner en la caja 30,000 o 40,000 pesos más, porque ahí ya se maneja más dinero, y le voy a poner más tentación, más tentación. Y esta persona es humilde, necesita dinero, pero él es fiel y está agradecido porque él me pidió trabajo llorando y yo se lo di. Entonces, todas las veces que yo lo probé también en la gasolinera ya con seducciones más fuertes, me dijo, patrón, mire esto, aquí hay de sobra esto, aquí hay de sobra esto. Y también vi que estaba cuidando bien mis negocios y que a los que robaban ahí, me dijo que me estaban robando. Entonces, yo lo pruebo otro tiempo y le digo, ¿sabes qué? Mira, acabo de comprar una empresa que exporta petróleo. ¿Sí? Y ahí mira, ahí se manejan millones de dólares, ¿sí? Yo necesito alguien como tú, y ya lo voy a probar, pero ya no con poquito dinero. Él me puede hacer un fraude por 20 millones de dólares, que son 400 millones de pesos aproximadamente. Él me puede hacer un fraude muy grande y irse y esconderse, pero no. Sigue siendo fiel y sigue siendo fiel, y yo digo, me sirve. En lo poco me fue fiel, ahora le voy a dar a conocer las verdaderas riquezas que tengo, sin que él sepa que soy dueño de la mitad de todas las empresas del mundo, y que lo voy a poner el día de mañana ahí. Entonces, si él me fue fiel en lo poco, en la dulcería, en lo mucho también me fue fiel. Los otros no llegaron. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, si usted no le fue fiel como mayordomo y robó, y fue usted un siervo fraudulento, un siervo que le robó, un siervo que quitó las verdaderas riquezas y que engañó a la gente por egocentrismo, por necesidad y por vivir mejor, pues mire, nunca lo puso en lo mucho, porque tanto en lo poco como en lo mucho usted iba a ser infiel. Pero los verdaderos siervos somos fieles en lo poco y en lo mucho. Y recuerden los talentos. ¿Se acuerda cuando vino Cristo Jesús y al que tenía 5 talentos le dijo, dame cuentas? Y le dijo, sí, Señor, aquí te entrego tus 5 talentos. ¿Y qué le dijo? Siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Ven y entra al reposo de tu Señor. Amén. Entonces, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hablando de mayordomía, hablando de pastores, hablando de siervos. Dice en el 11, pues, si en las riquezas injustas no fuiste fieles, en las de aquí, donde Dios me dijo, no toques, no le hagas caso a Satanás, no esto, no el otro, y fui injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? Y ahí está a los mayordomos, ahí está la prueba. Si en las riquezas que Dios me dice, no las agarres, eso te es ilícito, eso es del diablo, eso yo no lo traje, no lo toques, y no fui fiel, ¿cómo Dios me va a confiar las riquezas verdaderas? Tampoco voy a ser fiel. Así recuerde, bendito hermano y bendita hermana, hay también una enseñanza en el Antiguo Testamento cuando pasan del Jordán y y reciben la tierra prometida, ¿verdad? Pero la primera ciudad que destruyen, que fue Jericó, y que Dios les dijo, maten a todos y sea anatema a todos, se ha separado, no agarren nada y quémenlo todo. Bueno, hubo uno
de una tribu, si usted ha leído, que agarraron del anatema monedas de oro y agarraron cosas de oro que Dios les había dicho, no quiero que agarren de eso, y las guardaron, y Dios abrió la tierra y se los trajo vivos, a él y a toda su familia. De igual manera, y no pasaron a la tierra de Canaán ellos, no, digo, ya no fueron, ya no les confió Dios lo verdadero. De igual manera, esta es una parábola, bendito hermano y bendita hermana. Y si yo como mayordomo empiezo a ser fiel y disipo los bienes y las riquezas verdaderas que son espirituales por las de aquí abajo, pues entonces ¿cómo me va a confiar Dios? Y ahí entra la mayoría de los mayordomos y la mayoría de los representantes que tienen este fruto, no se les confía la herencia, no se les confía la palabra de verdad, no se les confía el entendimiento de la palabra porque fueron injustos. Esto es una parábola. Por eso es que hay tantas iglesias en ignorancia y tantas iglesias muertas. Bien. Dice aquí, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién les dará lo que es vuestro? Y si en lo ajeno, porque ¿de quién es la cruz? ¿De quién es el dinero? ¿De quién son los diezmos? ¿De quién son las ofrendas? Son de Dios, no son mías. No son mías. Hermano y bendita hermana, ¿de quién son las ovejas? ¿De quién es la lana de las ovejas? Es de Dios. ¿De quién es la casa que, si es que me dio una casa? ¿De quién es el carro si es que tengo un carro? No son míos, son de Dios. Y si en lo ajeno, que no es mío, no fui fiel, como en las dulcerías, que ya le puse la parábola de los 2 kilos sobrantes o 20 kilos de dulces sobrantes y del dinero, que la persona que estaba trabajando dijo, no, esto es ajeno, no es mío, no es mío, lo voy a regresar, es del patrón. Bueno, así, cristianos y cristianas, todo el que es injusto y que agarró de lo ajeno, pues Dios no le puede dar lo que es nuestro, la herencia que nos trajo, las verdaderas riquezas. Porque así son todos los cristianos que son llamados y empiezan con lo de los dulces y luego con lo de la gasolina y se aborazan sin saber lo que les esperaba, sin saber de las verdaderas riquezas. Porque esa persona que ganaba 250 pesos, cuando le dije que era dueño de la mitad de las empresas del mundo y que él iba a ser mi mayordomo y iba a ser mi administrador, ahora ya no gana 250 pesos. Ahora gana 20,000 pesos diarios, día con día o más, quizás. Entonces, no saben, habla con parábolas, con ejemplos ejemplos terrenales para ver lo espiritual. De igual manera, el que alcanza a llegar a un nivel en donde puede ver las verdaderas riquezas de Dios, le dice, Señor, gracias por haberme sacado de lo que ofrece Satanás. Gracias por esa mediocridad y por esa corrientada que ofrece Satanás. Porque no se comparan tus riquezas con las de Satanás. Pero para eso hay que ganárselo, hermano y hermana. Con fe. Dice en el versículo 13, ningún siervo puede servir a 2 señores. Y aquí está. No puedo estar sirviendo al que me dice, agarra los 2 kilos de dulces, agarra los 2,000 pesos, que es una voz extraña a mi Señor, a que le doy, es una voz que me quiere hacer pecar y que la palabra de Dios dice que yo soy esclavo de la voz que escucho, sea al diablo o sea a Cristo, sea al pecado o sea a la obediencia. Entonces, yo no puedo estar robando y a la vez estar trabajando y darle las cuentas a mi patrón. Mire, se vendieron 50 kilos de dulce, aquí está, y aparentemente, está bien, pero ya me robó los 20, ya me robó los 2,000 pesos, y aparentemente me están sirviendo a mí y están sirviendo también a la voz que dice agarra, roba. Entonces, de igual manera, no puedo servir yo a 2 señores. El otro señor me va a decir que sea infiel a mi Cristo, que sea infiel como mayordomo, porque toda esta parábola va a los mayordomos. Me va a enseñar a que sea infiel a la cruz, que sea infiel al amor, que sea infiel a la vida que debo de poner y que tome un poquito de la lana de las ovejitas. ¿Qué
tranquile, que les diga, ¿verdad? No debes 100 barriles, debes 50, no te preocupes. Y me las gane astuta y sagazmente para esto. Entonces, de esto es la parábola. A los mayordomos, a los siervos. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y aquí ya nos está hablando de lo que ofrece Satanás. Entonces, en esta parábola, lo que yo le fui diciendo y los ejemplos que le fui poniendo, siempre es de dinero. Y claro, Satanás trae poder, trae dinero, trae fama. Él es el que trae todas esas cosas. Cristo Jesús no trae nada de eso, ni Dios tampoco. Bendito hermano, las riquezas de Dios y de Cristo sobrepasan todo entendimiento y solamente se pueden comprobar siendo fieles, teniendo fe y haber estado por años en la cruz, confiando en Dios. Y cuando uno tiene la llenura, entonces uno se amarra y no cambia esto. A menos que llegue Satanás con un mayordomo infiel, ¿verdad? Y que por la tentación y la seducción, como muchos lo han hecho, sean engañados, seducidos, tentados, con dinero cuantioso, con poder, y cambien la gloria de Dios. Porque de esos han habido muchos. Entonces, no puedo servir a dos amos. Yo como mayordomo únicamente escucho una voz y soy fiel y soy deudor a Cristo Jesús. Y no a las riquezas. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que hay, más que nada lo decía por ellos, ¿verdad? Por los fariseos. Oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros, aquí está, ávaros, iban por dinero, porque los fariseos trasquilaban a las ovejitas, vivían como millonarios, como ricos, y fíjese bien lo que pasó, y se burlaban de él. Así también, hermano y hermana, por eso tengo pocas visitas, y no me espanta. Por eso los que vean, los impíos y los cínicos, y los cristianos que entran y escuchan 5 o 10 minutos, se burlan y apagan. Yo sé y estoy consciente que estas palabras, en el mundo entero, pocos son los que quedan, que tengan un temor a Dios, que verdaderamente quieran escuchar la verdad. Pocos son los que quedan, hermanos, porque este tipo ya de representantes y de mayordomos, porque Cristo Jesús lo decía primeramente por ellos y también de una profecía por lo que iba a venir, porque ellos ya no existen, pero sigue habiendo esto, se burlan de nosotros, se burlan de la palabra de Dios. Así también, algún día Dios se va a burlar de ellos. Entonces les dijo, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Y aquí está el mayordomo astuto, el mayordomo sagaz, que se disfraza como ovejita, que llega y dice, no escribe, Dios dijo esto, yo no peco, soy un representante de Dios, tengo mi diploma, tengo mi título. Ellos se justifican delante de los hombres, pero delante de Dios ningún ser humano se puede justificar porque Dios conoce los corazones. Dios conoce, por nuestras obras nos conoce, no por lo que le digamos, no por lo que le oremos, no, Él nos conoce. Así como yo, como el dueño de las dulcerías, puse esas pruebas y conozco, ¿verdad? Aunque llegue el que me robó y me diga, patrón, trabajé 9 horas y vendí los 80 kilos de dulce, nada más sobraron 20, aquí está, yo conozco que me robó. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Ese dulcero puede venirse a gloriar conmigo, pero no, hermano. Estos se justifican delante de los hombres. Y dicen que son cristianos, que ellos no pecan. Sí, aquí está diciendo, se justifican ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Ahí está, ¿verdad? Ahora yo le voy a decir, aquel que le dejé la dulcería, una persona que lo esté vigilando durante 2 semanas, va a decir, no, pues le está entregando buenas cuentas, pesa bien, mira, no cobra de más, cobra muy bien, pero
él iba y le va a decir a la gente que ya ve, hermano, yo ya llevo 2 meses trabajando en la dulcería y mira, le estoy dando cuentas, pero yo conozco porque yo fui el que le puse la trampa. Entonces, de igual manera, los hombres, la mayoría de los hombres, bendito hermano y bendita hermana, que están en esas congregaciones, no se dan cuenta. No se dan cuenta y es un pago que también Dios les da para que crean en la mentira por no haber creído en la verdad. Dice, porque los hombres tienen, dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ahora, estos discípulos los tienen como sublimes. Mi pastor, mi apóstol que me dijo que no eran 100 barriles, que no la cruz, alabado sea mi pastor, lo elevo, él es mi pastor. No es el legalista que dice que tengo que traer 100 barriles de trigo, que tengo que traer esto, que no, ese es legalista, ese es exagerado. Habla de la cruz, habla de una separación. Fuera con él, mátenlo. Y vamos con mi pastor que me dice que no hay problema, que ya soy salvo, que me quita cargas. Amén. Ahí está. Lo que los hombres tienen por sublime, Dios lo tiene por abominación. Palabra de Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Y aquí me recuerda algo muy importante que quiero decirle. Hace años, cuando yo empezaba, en el 2009 aproximadamente, que ya tenía dos años, escuchaba de una iglesia bastante fuerte que se llama El Séptimo Día. Yo empezaba, yo no conocía. Y después me di cuenta que esta iglesia estaba en muchísimos países, una iglesia muy grande, y que tenía, y no nada más esa, ahí Paré de Sufrir Enlace, muchas, y que tenían miles de gentes en sus congregaciones. Pero ¿qué cree? Al apóstol que ya murió y quedó su hijo que está en la cárcel, de hecho, yo le estoy hablando en el 2022, en el mes de junio, estamos a 21, a 22, 23, en este mes le estoy hablando yo de que está en la cárcel y le voy a decir, toda esta gente tenía por sublime, los tenían como dioses, yo llegué a ir alguna ocasión para ver si rescataba algunos y fui. Y bueno, hermano y hermana, vi unos simbolismos satánicos ahí, vi cómo alababan y la alabanza no era para Dios, sino era para el apóstol. Habían alabanzas compuestas para el apóstol, de ahí lo tenían sublime. Bien, ahora hace poco que Dios me permitió ver las noticias porque tiene poco que le dieron la sentencia a este hombre allá en Estados Unidos, que por cierto se la dieron muy baja, pero a mí no me espanta, y la gente que estaba ahí, los discípulos que se congregaban y lo tenían por sublime, estaban ahí los padres afectados que a sus hijos los habían violado o los había violado esta persona y estaban ahí. Entonces ellos cuando escucharon la sentencia estaban inconformes, decían, no, que se pudra, no, yo no quiero esa sentencia, ¿por qué le dieron esta sentencia? Se debe de pudrir en la cárcel. Pobrecitos, de repente lo tenían como sublime y ahora lo tienen como un maldito, ¿verdad? Que se pudra en la cárcel. Mira, hermano y bendita hermana, digo, claro que están ciegos todos los de esas congregaciones, pero 16 años es poco al lago de fuego y a la posición que va a tener ese ser, y aparte que ya no es mayordomo desde hace mucho tiempo y que está gobernado por demonios, porque solamente un demonio puede tener ese sentimiento de la inmundicia, de tener relaciones con niños. Y yo no culpo a los de afuera, pero sí a los que se dicen ministros o cristianos y pecaron y dejaron meter estos seres inmundos a sus vidas. Yo no juzgo a los de afuera. Los de afuera todavía tienen perdón. Pero Dios, fíjese lo que dice en la palabra, que aquí los jueces del mundo son injustos, pero que hay un juez allá arriba que las injusticias que se cometieron aquí a todos los que debían de pagar fuertemente, que a Dios no se le va a escapar ninguno allá arriba. Bendito hermano y bendita hermana. Así que esta fue la parábola de los mayordomos y
lo que los hombres tienen por sublime, y esta es una profecía, grábesela por favor, lo que los hombres tienen por sublime, que es a los hombres y a los mayordomos que les rascan el oído y que dicen, este no es legalista, dice que soy salvo. No, pues es muy bonito ir a una congregación de Satanás en donde te asegure la salvación, ¿verdad? Y te permita no ser deudor a Cristo, sino servir a dos señores. Y decir, puedes venir aquí, también puedes estar sirviendo. No, pues las iglesias están llenas. Y a esos pastores sí los tienen por sublimes. Pero a Cristo, a Pablo, a Pedro y a este servidor que usted no me ha visto, pero yo le declaro que a mí me han tenido no como sublime, sino me han tenido como legalista, me han tenido como alguien que no tiene a Dios, como que tengo demonios, y se van y corren y terminan en congregaciones en donde le aplauden a su pastor y le aplauden porque les quita, son sagaces. Entonces, recuerde, cambiaron la gloria de Dios por las riquezas de aquí abajo. Esta parábola de eso nos habla. Benditos siervos, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Gracias a Dios me ha dado el privilegio de predicar una hora en esta enseñanza número 14. Yo espero, ya faltan pocas parábolas, yo espero que Dios me permita mañana para poder también tener el privilegio de seguir con la 15 y poder terminar, como se dijo antes de estas enseñanzas, todas las parábolas que vienen en los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo y un beso con el óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.